Muy buenos días. Es un placer una vez más estar frente a ustedes para poder hablar acerca de la palabra de Dios. Hoy comenzamos una nueva serie. Como todos saben, Andrés está llevando domingo a domingo la serie en Génesis, estudiando cada pasaje de forma progresiva. Y cada tanto tiempo estamos haciendo diferentes series mezcladas junto con la serie de Génesis. Y hoy empezamos una nueva serie donde vamos a estar predicando diferentes personas acerca de las parábolas de Jesús. Así que voy a pedir que abran sus Biblias en Mateo capítulo 13. Y hoy vamos a estudiar esta primera parábola, que es la parábola del sembrador. Y vamos a leer y después vamos a orar. Dice así la palabra de Dios, Mateo capítulo 13. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió, el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y dio fruto. Algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Y acercándose los discípulos dijeron a Jesús: ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió: porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se les dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír ustedes oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos y han cerrado sus ojos. De otro modo, verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón, y se convertirían, y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos porque oyen. Porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otros a 60 y otros a 30 por uno. Vamos a orar. Señor, como cantábamos en esta última canción, te pedimos que hables, oh Dios. Habla a nuestros corazones, Señor. Quita la incredulidad de nuestros corazones, Señor. Quizás aquel corazón, Señor, que todavía está endurecido, Señor, haz que reblandezca, Señor. Aquellos que están en pedregales o aquellos que están con espinos, Señor, también sé tú, Señor, arando nuestros corazones para poder entender tu palabra. Adviértenos, sánanos, para que podamos, Señor, acercarnos a ti. Te pedimos esto, Señor, en nombre de Jesús. Amén.
¿Qué son las parábolas? Las parábolas son un tipo de enseñanza que utilizó Jesús, que utiliza la narración de historias que tienen la particularidad de que son historias sencillas, pero que en sí ocultan verdades espirituales profundas. Eran sencillas porque Jesús utilizaba las parábolas de acontecimientos o circunstancias cotidianas de la vida de esas épocas. Era fácil para las personas en esa época comprender de lo que Jesús estaba hablando y no necesitaba grandes explicaciones de lo que estaba diciendo, de los ejemplos que estaba diciendo, porque las personas entendían esos conceptos porque estaban familiarizados con ellos. El sembrador es uno de esos conceptos que quizás para nosotros no es tan claro, tal vez no es tan cotidiano, pero para ellos era parte del sustento de sus vidas diarias, era una parte de sus tareas habituales. La tierra y la forma en la que las personas se subsistían en ese tiempo era a través del arado y del sembrado de las tierras. Muchos de los que estaban escuchando en ese momento a Jesús eran sembradores. Por tanto, entendían cada uno de estos conceptos que Jesús les estaba diciendo. Eso es una parábola. Pero por otro lado, también las parábolas tienen verdades profundas, espirituales, que están ocultas en medio de la historia. Y entonces cuando decimos esto acerca de las parábolas, un error bastante frecuente que podemos encontrar o al que podemos llegar es pensar de que las parábolas eran un método pedagógico que Jesús utilizaba para hacer entender conceptos complicados. Es decir, utilizaba medios simples para hacer entender conceptos complicados. Pero la Biblia directamente dice que es completamente lo opuesto. El versículo 10 y 11 y el versículo 13 dicen completamente lo distinto a las conclusiones que lógicamente pudiéramos llegar. Dice, acercándose los discípulos le preguntaron, ¿por qué hablas en parábolas? Y él diría, no, porque lo mejor es ilustrar, una ilustración, ¿no? Hace que las personas entiendan mejor. Y él dice, no, yo les hablo en parábolas porque no se les ha concedido entender el mensaje. Les hablo en parábolas porque viendo no ven y oyendo no entienden. Estos misterios escondidos en las parábolas eran aquellos misterios que ellos no podían entender. El objetivo de las parábolas era demostrar que un corazón caído y alejado de Dios puede seguir y puede entender narraciones simples, familiares, pero que no pueden comprender las verdades escondidas de la historia de Dios que están por detrás de esas historias sencillas. El problema y lo que las parábolas quieren revelar es que el problema no está en la historia que estamos contando, sino que está en el receptor de la historia, que habitualmente se queda en la superficie de la historia. Y esta parábola en particular tiene una intención muy fuerte, esta intención de enseñarnos esta verdad a cada uno de nosotros. Esta historia tiene en sí un sembrador que es el mismo para todas las tierras. Tiene una semilla que no se nos dice que sea distinta para las diferentes tierras, sino que es la misma, es decir, tiene la misma eficacia en cada una de las tierras, pero lo que se prioriza en este mensaje es que hay un problema principalmente en la tierra. Y para ellos tendría que haber sido un concepto fácil de entender, porque los agricultores saben que uno de los puntos principales que distinguen una cosecha o una tierra que va a dar una cosecha fructífera frente a una tierra o una cosecha que va a ser infructuosa es justamente la condición del suelo. Eso es lo que ellos saben. Donde nació mi suegra, ella vive en una parte en Bolivia que es Santa Cruz, donde la tierra es tan fértil que en la casa de la tía de Paula podíamos encontrar maíz creciendo casi prácticamente de los bordes de las paredes de la casa.
La tierra era sumamente y es sumamente importante para que podamos tener una cosecha adecuada. Y ellos sabían y ellos entendían este concepto, pero por detrás de esta historia había una enseñanza más profunda que quizás muchos no iban a lograr comprender. Y entonces Jesús dice que viene la multitud y entonces dice, no, distanciamiento social, se va para la barca y desde el barco empieza a enseñar diferentes parábolas. Y la primera que enseña es esta parábola del sembrador. Y entonces vamos ahora a ver cada una de estas 4 tierras por separado y vamos a intentar profundizar un poco de cuáles son las características de cada una de ellas. Vamos a ver el versículo 4 y el versículo 19 al mismo tiempo. Dice así: y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. La explicación que da Jesús acerca de esto en el versículo 19 dice: a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. El primer terreno que nos está dando Jesús donde cae la semilla es el terreno del camino. Si alguna vez ustedes han caminado por algún pastizal o quizás han ido a la rambla por donde hay pasto también, van a ver que hay un camino, además del de cemento, hay un camino en el pasto que seguramente es por donde pasan las bicicletas o por donde trotan los que trotan por esos lados. Si ustedes se han puesto atención en ese camino, van a ver que es un lugar donde no hay hierba, donde no hay pasto. Es un lugar donde solamente está la tierra, porque el caminar de los caminantes, el trotar de los que trotan o las bicicletas han destrozado toda la hierba, todo el pasto que pudiera crecer en ese lugar. Pero no solamente eso, sino lo que hace la tierra, el lugar donde está el camino, es que el impacto constante de los zapatos, de los pies de las personas que pasan por ahí, compactan la tierra y la hacen dura. Y la hacen dura, no es una tierra blanda que sea fácil de penetrar. Por eso dice que la semilla, que es la palabra de Dios, no puede penetrar en el corazón de estas personas para hacer su obra. Ahora, tenemos que hacer una pequeña pausa acá para seguir continuando. Porque cuando estamos escuchando esto, podemos pensar si hay personas que son muy testarudas y que no quieren venir a la iglesia. Hay personas que son muy testarudas y no quieren escuchar lo que tengo que compartirles acerca de la palabra de Dios. Pero ese no es lo que está sucediendo acá en la parábola. Acá en la parábola, Jesús no le está hablando a ateos. Acá en la parábola, Jesús le está hablando a personas religiosas. Acá en la parábola, Jesús estaría hablando hoy a los cristianos en esta iglesia. Y estaría diciendo, y no solamente son cristianos que están en esta iglesia y que los trajeron por obligación, sino que dice en Lucas 8, cuando habla de la misma parábola, que ellos venían a Jesús, buscando a Jesús. Por tanto, ellos estaban buscando a Jesús de cada ciudad. Algunos habían recorrido kilómetros para venir a escuchar a Jesús, y Jesús les está diciendo: algunos de ustedes son de esta tierra. Algunos de ustedes tienen el corazón como esta tierra, insensibles a la palabra de Dios, y están en medio de nosotros. Quizás domingo a domingo están escuchando la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no tiene impacto en sus corazones. Quizás han pisado tanto ese corazón que se ha vuelto insensible a escuchar la palabra de Dios. Y esta es la historia de Israel. Jeremías 19:15, acerca de Israel, el pueblo escogido por Dios, el pueblo que debería escuchar la voz de Dios, Dios le dice a Israel: han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Este es la primera tierra, la tierra del camino. Pero la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿qué endurece
el camino de este modo? ¿Qué endurece nuestro corazón de este modo? ¿Qué hace qué son esas pisadas que hacen de que la tierra se compacte y sea dura y sea difícil, sea una tierra seca, una tierra poco fértil, una tierra que no va a recepcionar esa semilla? Romanos 1:21 dice que lo que nos ha enceguecido para no ver, lo que ha cerrado nuestros ojos para no oír, es que hemos pecado contra Dios. Que nos hemos alejado de Dios, que no hemos reconocido, no hemos glorificado a Dios como Dios y hemos amado más las otras cosas en vez de Dios. Y dice, y entonces se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y entonces cuando la palabra cae en ese corazón de pecado, dice que las aves se comen la semilla. Y en 2 Corintios 4:4 nos dice algo muy parecido. Y Jesús nos dijo que esas aves es el maligno que viene y arrebata esa semilla. Y en 2 Corintios 4:4 nos dice así, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Este es el corazón de estas personas. Personas que vinieron a Jesús, pero sus corazones son insensibles a la palabra. Y este es el peligro de menospreciar el pecado en nuestras vidas. Este es el peligro de menospreciar el pecado en nuestras vidas. No es un pequeño pecadito que nadie se entere y que no daño a nadie. Cuando tú menosprecias el pecado en tu vida, no te estás dando cuenta que probablemente tu corazón se está volviendo de hierro. Que tu corazón cada vez es más impenetrable. Que tu corazón está alejándose cada vez más de Dios y se está volviendo más insensible. En segundo lugar tenemos los versículos 5 al 6 y tenemos el segundo terreno. Dice así, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y aquel, en el versículo 20 nos da la explicación, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. El segundo terreno es completamente diferente al primero. El primero es insensible a la palabra de Dios, pero el segundo no. El segundo produce algún efecto, ¿no? El segundo lo recibe, es más, dice que lo recibe con gozo. Pero hay un problema, y el problema es que no tiene raíz. Y todos sabemos, aunque no somos sembradores, que una planta sin raíz o un árbol sin raíz no puede sustentarse en el tiempo. No va a permanecer en el tiempo. Quizás puede brotar unas primeras hojas en ese árbol, pero en algún momento la sequía, en algún momento el sol, como está dado en este pasaje, va a quemar y va a deshidratar esa planta o ese árbol y va a terminar de morir. Porque sabemos que es del suelo de que la raíz toma la humedad que necesita y los alimentos que necesita para subsistir. Y entonces, ¿qué significa que no tiene raíz? Acá cuando la palabra de Dios dice que el sembrador sembró en pedregales o la semilla cayeron en los pedregales, quizás alguna imagen, por lo menos que a mí me venía a la mente, era una imagen de una tierra llena de piedras, ¿no? Que yo estoy viendo piedras y justo cayeron alrededor de las piedras. Pero esto no es así. En Israel, y un sembrador que se respeta, nunca sembraría en una tierra llena de piedras, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Aran la tierra, sacan las piedras y ven lo que pasa. Pero en Israel era muy frecuente por el tipo de suelo que a pesar de arar, habían piedras planas grandes debajo de la tierra. Y entonces lo que sucedía es que esa tierra era engañosa, porque era lo suficientemente profunda para que el arado de preparación de la tierra no toque la piedra,
pero era lo suficientemente superficial esa tierra para no permitir que la planta o la hierba o lo que estén sembrando, la semilla esa, germine y produzca raíces. Y era así de engañosa esa tierra. Y es esto lo que Jesús está tratando de decirnos acá, es que esa persona es así de engañosa. Recibe la palabra, la recibe con gozo, pero no hay una verdadera convicción o entendimiento de lo que está sucediendo de forma profunda. La mayoría de las personas que se acercan al cristianismo de esta forma probablemente se acercaron y recibieron la semilla porque recibieron alguna experiencia específica que han vivido o están viviendo respecto a la religiosidad o al cristianismo. Una experiencia quizás que fue solamente emocional. Pero dentro de esa experiencia no hubo una búsqueda real de la verdad que estaba por detrás de esa experiencia. Quizás alguien escuchó que estaba en desesperanza y escuchó una esperanza dada por el cristianismo y entonces una necesidad de su vida fue satisfecha en algún momento. Y ese gozo y esa alegría y ese apego al cristianismo sucedió. Pero solamente va a suceder mientras esa necesidad sea satisfecha, si no después la voy a descartar. Quizás esa misma palabra que es la que le dio confort, es la misma palabra que en algún momento es perseguida y por tanto como me quita el confort, ya no vale la pena. Y vemos un ejemplo parecido en la alimentación de los 5,000 en el Evangelio de Juan. Si ustedes recuerdan, Jesús alimenta a 5,000 con 5 panes y 2 peces. En el versículo 14 y 15 nos dice que después de levantar las 12 cestas de restos de comida, la gente ve ese milagro y dice, 5,000, dicen, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Si yo hubiese sido líder entre Jesús ahí con ellos, hubiera dicho, 5,000 están entendiendo la palabra de Dios. Esos 5,000 no solamente dijeron, este es el profeta que iba a venir del mundo, sino que dice la palabra que querían volverlo rey. Por tanto dirían, Él es nuestro rey, queremos que Jesús sea el rey. Queremos que Jesús sea el rey. Obviamente Jesús no quería volverse rey de esa forma, y entonces se escabulle y se va solo al monte. Y al día siguiente, y después de un tiempo, se va con sus discípulos al otro lado del lago. Y entonces las personas dicen, ¿dónde está este hombre? Y lo empiezan a buscar y dicen, está al otro lado del lago. Entonces se van al otro lado del lago y cuando llegan, Jesús los encara y les dice algo impresionante. Me buscan no porque han visto las señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Vieron las señales, se llenaron de gozo, porque su necesidad fue saciada. Pero no vieron lo que estaba detrás de esa señal. No vieron lo que estaba detrás de esa señal. Y entonces Jesús continúa y les dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre. Eso es solo una necesidad física, temporal. Lo que ustedes necesitan es este pan de vida. ¿Y qué sucede después que la palabra confronta esa su realidad? Muchos de los judíos comenzaron a murmurar contra Jesús. Aquellos que querían convertirlo en rey, ahora estaban murmurando contra Jesús, pero el versículo 66 es más impresionante y dice que incluso muchos de sus discípulos, no de los 12, sino de los otros discípulos, se apartaron también y ya no andaban con él. Los que hemos estado en la iglesia hace ya un tiempo, hemos visto personas que se asemejan a este terreno. Personas que se les ha predicado o personas que han escuchado la palabra y las han recibido con gozo y han dicho,
nunca había visto estas verdades, nunca había tenido esto, quiero venir a la iglesia, quiero empezar a servir. Y empezaron con entusiasmo y siguieron con entusiasmo y fueron de viajes a misioneros o escucharon y querían servir en todo lo que se podía servir en la iglesia. Pero en el momento en el que fueron oprimidos o que la verdad de la palabra contradecía lo que ellos querían pensar y de su comodidad, se empezaron a alejar. Porque probablemente como estos 5,000, más les importaba lo que Dios les podía dar, más les importaba la experiencia que habían tenido en ese momento con Dios que Dios mismo. Más les interesaba eso que Dios mismo. Estaban solo en la superficie. Habían engañado y se habían engañado a sí mismos. El tercer tipo de terreno es el que es sembrado entre espinos. El versículo 7 dice: otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y el versículo 22 nos dice: y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Esta tierra es también particular porque recibe, porque brota, pero el problema principal o el tema principal con esta tierra en el versículo 22 nos dice es que se queda sin fruto. A mi sobrina Camille le encanta sembrar. En su fondo tiene una pequeña parcelita chiquita donde siempre están buscando algo para sembrar y le encanta sembrar. Pero cuando ella viene emocionada para mostrarnos lo que ha sembrado, lo que nos dice es algo parecido a esto: mira, mi planta de tomate empezó a dar tomate. Ella se emociona cuando la planta empieza a dar fruto. Y esto es un sentir común y es un sentir lógico, porque todos sabemos que una planta de tomate que no da tomate no sirve para nada. Una planta de tomate que no da tomate no sirve para nada. La única diferencia entre la semilla o la planta de tomate que da tomate y las espinas que están narradas acá es que la planta de tomate da fruto. Si no, son lo mismo. Los espinos no sirven para nada. Y una planta de tomate que no da tomate no sirve para nada. Esta es la característica de aquellos en el cual el terreno estaba contaminado, lleno de espinos. Su vida cristiana por momentos pareciera estar viva, pero después pasan años y no vemos ningún fruto. Pasan años y no vemos ningún fruto. Siguen luchando con los mismos pecados. Siguen amargados por los mismos problemas pasados. Siguen con los mismos errores. Siguen con la misma actitud. Siguen con el mismo conocimiento. Siguen aplicando su corazón a los mismos lugares. No hay servicio hacia los demás. No hay esa actitud que hubo en Cristo Jesús, que se dio a sí mismo por los demás. Y entonces capaz algunos dicen, pero lo que pasa es que le falta un poco de riego y entonces empezamos a regar un poquito más, le tiramos un poquito más de fertilizante y lo único que vemos es que siguen consumiendo y siguen consumiendo, pero nunca producen. ¿Por qué? ¿Y cuál es la razón de estas plantas infructuosas? Y de acá la palabra nos dice que son los espinos. Los espinos, porque los espinos tienden a crecer más rápido y al crecer más rápido quitan todos los nutrientes que las plantas necesitan, los ahogan y no dejan que el sol también los nutra y los están ahogando. Y entonces tenemos que preguntarnos qué son esos espinos. Y por suerte Jesús nos dice dos cosas. Nos dice las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas. Cuando dice las preocupaciones de la vida, se está refiriendo justamente a los afanes comunes de la vida que toda persona tiene que tener o tiene eventualmente. El comer, el dormir, tu profesión, tu trabajo, tu familia, tu diversión,
tus tristezas, todos los afanes de la vida. Y estas cosas son buenas, porque Dios las ha constituido buenas. Dios ha constituido que tú puedas comer, Dios ha constituido que tú puedas descansar, Dios ha constituido a tu familia para que la puedas disfrutar, para que puedas crecer. Dios te ha creado y ha creado un mundo hermoso para que puedas disfrutar de la playa, del mar, de todo. El problema es cuando estas preocupaciones de la vida pasan a ser más importantes que Dios. Es cuando estas ocupaciones de la vida comienzan a competir contra los nutrientes de tu vida y empiezan a ganar lo que la palabra de Dios puede mostrarte de Dios. Y es ahí donde empieza a ahogarse tu cristiandad y no produce fruto. Al igual que acá dice la búsqueda de la riqueza. Y quizás hoy en día los cristianos, sobre todo occidentales, estamos cada vez más obsesionados con ser ricos, con estar acomodados, con tener unas buenas vacaciones. Y quizás eso lo hacemos más y pensamos más en eso que en servir y amar a Dios con todo nuestro corazón. No nos damos cuenta que Jesús nos advirtió en más de una ocasión que las riquezas pueden ser nuestro pie de tropiezo, que las riquezas pueden hacer que no podamos después salir de ese lugar y que perdamos la oportunidad de estar con Dios. Dice en Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá el uno y amará el otro, o estimará el uno y menospreciará el otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto las cosas legítimas como las preocupaciones de la vida, como aquellas que tienen un deseo ilegítimo o un deseo mal dirigido, son los espinos que están ahogando nuestra búsqueda por Dios. Y es culpa de estas dos causas que hacen de que hoy en día tengamos el cristianismo, y probablemente esta sea la principal causa del cristianismo occidental hoy en día, es que el cristianismo occidental hoy en día no sirve para nada. Porque no nos diferenciamos del no cristiano. El cristianismo de hoy en día tiene los mismos deseos que las personas de afuera, tiene las mismas preocupaciones. Solamente que está Dios incluido dentro de toda esa maraña de situaciones o de las cosas que nosotros buscamos. Nuestra única diferencia es que estamos aquí los domingos a las 10:30 de la mañana, pero no hay un fruto. El fruto implica el amor a los demás. El fruto implica el conocer mejor a Dios. El fruto implica la paciencia. El fruto implica tu santidad. El fruto implica cuánto tú estás hablando de Dios a los demás. El fruto implica que Dios está obrando en tu vida, que la palabra de Dios está teniendo efecto en tu vida. No importa que sea algo legítimo, como tu familia, o algo engañoso como las riquezas. Cualquier cosa que tú pongas delante de Dios o por encima de Dios en tus prioridades va a ahogar cualquier fruto que pudieras o hubieses podido presentar. Y por último nos muestra la buena tierra. El versículo 8 y el versículo 23 nos dice: y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. La diferencia con las otras tres tierras es justamente que esta recibe, esta no es temporal, sino que permanece, pero además es una tierra no infructuosa, sino que es una tierra que trae fruto. La tierra buena es sensible a la palabra de Dios, a diferencia de la tierra dura, con ese corazón impactado que no atesora a Dios. A diferencia de la tierra llena de pedregales, este hombre tiene raíces y por tanto no fluctúa en su fe con Dios.
No permite que las circunstancias de la vida lo hagan ir para acá, volver para allá, irse para allá, volver para acá, sino que tiene una raíz que lo hidrata incluso en las circunstancias más adversas de sequía externa. Pero también es el hombre en el cual tiene claro quién es el rey de su corazón. Y que no, en el trono de su corazón no hay una competencia por ver quién gana. No existe una competencia. Quizás es un hombre exitoso, pero que no pone en el éxito su placer y su gozo. Quizás es un hombre trabajador y con eso ha logrado muchas cosas, pero no pone en eso su gozo. Quizás es un hombre con una gran familia, pero no es el sustento de su corazón. No hay competencia para Dios en el corazón de este hombre. Este hombre es lo más parecido al Salmo 1, 2 y 3 que dice que en la ley del Señor está su deleite. Es sensible a la palabra de Dios. En la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado con raíces junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Es este hombre el que es el de la tierra buena. Lo que es interesante es que uno puede decir, bueno, entonces tengo que generar un fruto y entonces tengo que hacer lo que hace este hermano y que sea idéntico a lo que hace este hermano. Pero la palabra acá y en la parábola Jesús es sabio y dice que no todos dieron una misma cantidad. Dice, unos dieron 1 a 100, otros dieron 1 por 60 y otros dieron 1 a 30. Y esto no está diciendo que da una semilla y luego dan 100 semillas, sino que está hablando de la ganancia. Es decir, que uno dio el 100% de la ganancia del costo que había costado esa semilla. Y el otro dio el 60% y el otro dio el 30%. Por tanto, todas son ganancia. Todas son ganancia. Y Dios no está pidiendo que cada uno de nosotros demos el mismo fruto o la misma cantidad de fruto. Porque cada uno de nosotros tiene diferentes pasados, diferentes caminares en el Señor hoy en día. Todos nosotros tenemos alguna dureza en nuestro corazón o algún caminar que nos cuesta un poco más caminar en algún sentido. Pero por tanto no nos está pidiendo una cantidad exacta. Ustedes tienen que darme el 100%, es decir, 100% de la ganancia. El fruto no es el 100% de la ganancia, sino nos está diciendo es que tienen que dar fruto. Ese es el objetivo de esto. Es que la vida del creyente verdadero tiene que dar fruto. Tiene que dar fruto. Y entonces la parábola termina ahí. La parábola nos da primero la parábola, luego nos da la explicación y la parábola termina ahí. Pero esta parábola específica tiene en los versículos 9 al 18, 9 versículos que nos da, que tiene verdades directamente relacionadas con esta parábola. Si nosotros vemos de que da la parábola, hace una pausa y habla acerca de otras cosas Jesús, y luego en el versículo 19 vuelve a darnos la explicación de la parábola. Y en estos 9 versículos Jesús está tratando de profundizar algunos conceptos de esta parábola cuando nos explica para qué son las parábolas que hemos hablado al principio. Las parábolas son para que las personas oigan y no entiendan. Ahora, estas verdades tienen implicancias directas con esta parábola que acabamos de estudiar. Y vamos a ver algunas de estas verdades que implican en esta parábola. En primer lugar, Jesús está dividiendo a las personas solamente en 2 grupos en el versículo 11 y 13. Dice aquellos que se les ha concedido y aquellos que no se les ha concedido, o aquellos que han entendido y aquellos que no han entendido. Esto significa que las 3 primeras tierras no hay una mejor que la otra.
Las 3 primeras tierras están en el mismo grupo. Las 3 primeras tierras están separadas de la última tierra, que es la tierra buena. Ninguna de las 3 tierras anteriores, de las primeras 3 tierras, puede jactarse sobre la otra, sino que la insensible es igual que la que estuvo sobre piedras y mostró un poco salió un poco la planta, a pesar que después se ahogó. Y la que permaneció más tiempo pero no dio fruto es igual de inservible que la que no tuvo sensibilidad. Ninguna es mejor que la otra. Y el versículo 15 de esta porción nos dice por qué. Dice: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y han cerrado sus ojos. El problema de esas 3 primeras tierras y de las 3 es el mismo, es el corazón. Es que el corazón es insensible a Dios, cada una a su manera, cada una con sus peligros distintos, pero las 3 insensibles a Dios. La segunda verdad es que esta parábola nos muestra la gravedad de por qué esta condición del corazón del hombre es tan grave, y nos da una advertencia de lo que esto puede llevar o puede suceder. En primer lugar, condena, porque si no podemos escuchar la verdad que fue predicada, no es porque la verdad no fue predicada, sino porque tu corazón está endurecido para no escuchar. Acuérdense, esta parábola está dirigida a creyentes. Por tanto, si hay tierras endurecidas, es porque la tierra en sí es mala. Juan 8:45 dice algo similar. Jesús les dice: porque yo les digo la verdad, no me creen. Es decir, si yo les diría mentiras, probablemente me creerían. Pero es la verdad lo que demuestra que su corazón está endurecido. Es la verdad lo que justamente aclara que tienes un problema. Y en este pasaje, los versículos 14 y 15 son una profecía dada por Isaías hace muchos años antes de lo que estaba sucediendo acá en Mateo, en los evangelios. En Isaías 6, Jesús está nombrando los versículos en Isaías 6. Y lo que había sucedido en Isaías 6 es que Isaías estaba profetizando contra Israel, porque Israel se había alejado de Dios. Y Dios les estaba diciendo a través de Isaías, entre algunas cosas, le estaba diciendo: estoy cansado de que me sigan haciendo sacrificios. O sea, estoy cansado de que cumplan algunas normas, pero su corazón esté lejos de mí. Eso es lo que les está diciendo Isaías. Y entonces, en medio de eso, Isaías tiene una visión del trono de Dios, los querubines volando alrededor de Dios, ve la santidad de Dios, y entonces en medio de eso dice: ay de mí, que soy de labios impuros y que vivo en medio de un pueblo impuro, porque mis ojos han visto al Señor. Y entonces cae temeroso porque está delante del Señor, él está viendo la pureza del Señor y está viendo la bajeza de su pecado, y no es hasta que viene un arcángel, le toca la boca con un carbón ardiente, que le dice: has sido purificado. Y entonces en medio de eso sale una voz del trono que le dice: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré para hablar? Y ahí Isaías dice: aquí estoy, envíame a mí. Y entonces Dios les dice: ve y predica a un pueblo, y relata estos versículos. Al oír, oirán, pero no entenderán. Viendo, verán, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y han cerrado sus ojos. De otro modo, verían con los ojos, oirán con los oídos y entenderán con el corazón y se convertirán y yo los sanaría. Y entonces Isaías dice: bueno, Señor, voy a hacer esto. Voy a tener una predicación infructuosa. Voy a predicar la verdad, pero no me van a escuchar. ¿Pero hasta cuándo?
Y Dios les dice, hasta que sea desolado Israel. Es decir, hasta que sean destruidos. Ninguno de estos terrenos puede decir que no han escuchado la palabra de Dios. Ninguno tiene la excusa delante de Dios en el momento de la desolación de decir yo no lo sabía. Desde el principio de los tiempos bíblicos se ha enseñado la verdad, se ha esparcido la semilla y la verdad ha sido rechazada. Desde principios de la Biblia. La Biblia está llena de profetas perseguidos, no por personas fuera de la iglesia o fuera del pueblo de Dios, sino por el pueblo de Dios o por la iglesia de esos momentos. Y este pasaje, dice el versículo 13, que se cumple, el versículo 14, ellos, es decir, los que están, la multitud que no va a escuchar mis palabras, Jesús está diciendo, cumplen las profecías de Isaías. Por tanto, no solamente es que persiguieron a los profetas del Antiguo Testamento y los mataron, sino que el mismo mensaje de mi palabra, el mismo mensaje de Dios mismo hablando, Jesucristo mismo hablando, va a ser rechazado. Va a ser rechazado. Y no solo mataron a los profetas del Antiguo Testamento, sino que mataron al Hijo de Dios por la dureza de su corazón. Esa es la gravedad de la situación de las tierras que Jesús está dando en estas parábolas. El Hijo de Dios está hablando y somos lo suficientemente duros e insensibles para no escuchar su voz. Juan 1:10 dice, estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él. Él es el creador del mundo, pero el mundo no lo conoció. Estaba ahí y no lo conoció. Y lo peor, dice el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. 5,000 años hablándoles acerca de esto. Y cuando esto sucedió, no lo recibieron. El propósito de esta parábola es que cada uno de nosotros nos demos cuenta de algo. Es que puedes estar pensando que estás de forma correcta en tu relación con Dios, pero no lo estás. Pero no lo estás. O puede que no lo estés. La mayoría de las personas que han perseguido a los profetas del Antiguo Testamento por las palabras de la verdad, y la mayoría de los que mataron a Jesucristo, de los jefes religiosos que mataron a Jesucristo, pensaban que lo que estaban haciendo era lo correcto. Jesús con esta parábola nos está advirtiendo a cada uno de nosotros a ver qué tipo de tierra podemos tener en nuestro corazón. Nos está diciendo, quizás mi palabra no penetre en tu corazón porque tu corazón está endurecido. Mira que este gozo es falso, porque no tiene raíz, solo estás contento por las circunstancias. O quizás estás dejando que las espinas del mundo, las espinas de la riqueza, las espinas de los afanes del mundo aplaquen y ahoguen tu fe. Tú estás amando más al mundo que a Dios. Y yo solo soy un ingrediente más entre todas las otras semillas que están en la tierra. Y la tercera verdad que esta porción quiere darnos a cada uno de nosotros es un llamado de Jesús para justamente escuchar su voz. Él dice en el versículo 9, el que tenga oídos, que oiga. El que tenga oídos, que oiga. ¿Cuántas veces has escuchado este mensaje y has salido del lugar como si nada importante se hubiese dicho? ¿Cuántas veces has escuchado que Cristo murió por ti en la cruz y eso genera cierta alegría, pero capaz es porque crees que eres tú el valioso? Cristo murió por ti porque justamente no eres el valioso. Justamente metiste la pata de tal forma que necesitó Dios matar a su propio Hijo. Esa es la gravedad de lo que has hecho en tu vida.
¿Cuántas veces quizás has recibido esta palabra con alegría y con gozo, pero a los 5 minutos saliendo, nada tiene sentido y no te acuerdas de nada? ¿Cuántos años de creyente tienes y no hay fruto en tu vida? Solo consumes quizás, pero no hay fruto. No hay ese amor que está descrito acá. No hay ese servicio que está descrito acá. No hay esa persecución de la santidad que está descrito acá. Si tú no ves fruto en tu vida, que esta frase, el que tenga oídos que oiga, sea un llamado para ti, para pedir a Dios que are un poquito más profundo en tu corazón, que siembre más profundo, que prepare mejor tu corazón para escuchar, entender y dar fruto. Vamos a orar. Señor, es por tu palabra que el cristianismo es perseguido alrededor del mundo. Y Padre, es por tu palabra que somos llamados por los griegos ignorantes y por los religiosos débiles. Señor, es por tu palabra que muchos han sufrido, Señor, el escarnio y el dolor y la persecución de los que no entienden tu palabra, incluso dentro de la iglesia. Y Señor, hoy pido, Señor, porque de alguna forma puedas tocar nuestros corazones. Si, Señor, hay en alguna porción de nuestro corazón en el que todavía tenemos esa insensibilidad o en el que estamos dejando crecer espinas, o quizás que nos estamos engañando a nosotros mismos como en la tierra de piedras, Señor, te pido que nos lo muestres y que podamos, Señor, confiar en que tú puedes cambiar nuestro corazón y puedes darnos un corazón blando, receptivo, un corazón, Señor, que está persiguiendo tu voluntad y a ti por sobre todas las cosas, y un corazón, Señor, que está y tiene raíces profundas en la obra de Cristo, no en circunstancias, no en el cristianismo, no en una iglesia, no en un pastor, no en los hermanos alrededor que me confortan, sino en las raíces profundas del Evangelio. Te pedimos, Señor, que tú obres de esta forma en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.